Son las 12:10 del mediodía. Bueno, estamos en directo contándoles, ya lo ven, que estamos en directo contándoles el devenir de esta sesión de investidura en su segundo día. Interviene en estos momentos el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López. Vamos a escucharlo un momento y entramos de nuevo a analizarlo todo. Gran expresión y aportación al orgullo patrio. Usted es el responsable de gobiernos donde se suprimen los puntos violeta, los servicios para la lucha contra la violencia machista, las ayudas a las víctimas, porque según su socio esta violencia no existe y ya van, en lo que va de año, 52 mujeres asesinadas. De esa violencia que no existe para ustedes. Usted es el responsable de gobiernos que perdonan impuestos a los ricos, sucesiones y patrimonio, a costa de negar ayudas a los más vulnerables. Usted es el responsable de gobiernos que se cargan la legislación LGTBI, dejando a este colectivo desamparado frente al odio y la intolerancia que, desgraciadamente, muchas veces acaba en agresiones violentas. Usted es el responsable de los procesos que se están produciendo en todas las comunidades y ayuntamientos que gobiernan con vos. Pero eso sí, luego se rasgan las vestiduras y convocan actos para defender la igualdad de los españoles. Igualdad, señor Feijóo. Debieran haber aprendido ya que nadie es libre y nadie es igual si es esclavo de la necesidad. Si no se tienen las necesidades básicas cubiertas, la atención a tu salud cuando caes enfermo, la posibilidad de estudiar y formarte según tus capacidades, el tener una pensión cuando eres mayor y ya no estás en el mercado laboral, el poder ser atendido cuando eres una persona dependiente, nunca vas a tener la posibilidad de ser libre para elegir. Nunca serás igual a otro. La sanidad, la educación o las atenciones en el mercado privado. Así que entiéndanlo de una vez. La igualdad no se defiende en manifestaciones de partido. La igualdad se defiende votando a favor de subir las pensiones, de subir los salarios, aumentando las becas y no recortándolas, reforzando el sistema público de salud, llenando de recursos y financiación a la atención a la dependencia, poniendo en marcha el ingreso mínimo vital. Así se defiende la igualdad. Bueno, pues son las palabras que está pronunciando en este momento Patxi López en el Congreso de los Diputados, el último en intervenir de los grupos políticos, tras lo cual tendremos ya la votación. Decía Patxi López, Jordi, y ahora un poco al hilo de lo que estaba apuntando antes Jesús Mari, de pedir responsabilidades a las élites. Decía Patxi López que no sigan, ha dicho palabras textuales, que no sigan alimentando a la bestia porque acabará devorándonos. Son palabras que ha pronunciado en su discurso. Yo creo que es fundamental eso, el respeto que se tienen, y están faltando al respeto. No es de hoy o de ayer o de la sesión de investidura, lo estamos viendo en los últimos tiempos, y eso mina la democracia, ¿no? Cuando si no se respetan entre ellos, entre nuestros representantes, luego es más difícil pedirles también que les respeten la ciudadanía, ¿no? Y pues bueno, y desgraciadamente hemos visto pues una agresión con un huevo. Claro, estamos minando ese suelo común de la convivencia, de pactar, ¿no? Y como muy bien decía Jesús Mari, hay que debatir y discutir sobre las ideas, hay que combatir incluso ideas que se creen que son perniciosas, pero siempre hay que respetar a las personas que las defienden, ¿no? Y la total legitimidad del que piensa diferente. Cuando el adversario pasa a ser enemigo, cuando porque piensas distinto a mí ya eres peor, se está minando ese suelo común que hace posible el debate, el diálogo. La democracia es la gestión de la heterogeneidad, la democracia es convivir los que pensamos diferentes, y para eso es fundamental el respeto personal. Si falla eso, empieza a haber ahí ya una falla en la convivencia común. Claro, fijaros que al hilo un poco de esto que comentabais ayer en su intervención, Santiago Abascal, cuando aludía al golpe de Estado de Sánchez con esta ley de amnistía y con lo pactado con los partidos independentistas, fue la propia Francina Armengol, la presidenta del Congreso, que le dijo que eso no iba a constar en el diario de sesiones, y el portavoz de Vox le dijo, censuraba esa decisión diciendo, pues poco menos, que se estaba ejerciendo la censura en el lugar de representación de toda la sociedad española, como es el Congreso de los Diputados. Pero esto también, y tendría que hablar Jordi porque sabe mucho más que yo del periodismo y así,
esto también es una desvirtuación del lenguaje. El lenguaje en cada momento significa lo que yo quiero que signifique. Entonces, da igual lo que digas, porque en ese momento tú después podrás defenderte a tu manera de aquello que dices, cuando en principio las palabras tienen una cierta extensión temporal y todo el mundo cuando entiende algo, lo entiende sin que otros inmediatamente digan que eso no es así o que no me has entendido. Claro. Entonces, a mí esto, las palabras me parecen, como siempre se dice también, armas que pueden tener unas consecuencias tremendas, Jordi. El lenguaje no es neutro, el lenguaje marca esos marcos de interpretación, y luego también estamos en esta política de la desinformación, de la posverdad, ¿no? Donde se ha perdido, se destaca la palabra con ese valor performativo de la realidad, que lo tiene, pero orillamos ese valor también de significantes y de significados, ¿no? Que hacen referencia a una realidad. Entonces, al final parece que estamos hablando el mismo idioma, pero cada uno lo ve como le interesa, ¿no? Como le interesa, esa ley del embudo. Efectivamente. No sé si nos está escuchando nuestro compañero Tony, que está en las inmediaciones de ese Congreso de los Diputados, y nos contabas antes, hace unos instantes, Tony, un poco el dispositivo de seguridad que se ha puesto en torno al edificio para tratar de evitar incidentes, porque ya vemos que hay personas que se están concentrando en esas inmediaciones. Tony, no sé si estabas escuchando lo que decían tanto Jordi como Jesús María. Sí, efectivamente, cada vez hay más gente que se está congregando y en principio a las 12 de la mañana era cuando estaban citados en el Congreso de los Diputados. Hemos escuchado a lo largo de la mañana gritos como Sánchez, dictador, y como decimos, en un despliegue policial de 1.600 agentes, en torno a 1.600 agentes, puesto que ayer ya hubo bastantes altercados ocurridos en Ferraz. Exactamente hubo en torno a 16 personas detenidas y además 9 heridos. Esos son los datos que tenemos hasta ahora. Y para hoy se prevén más despliegue policial y evidentemente más manifestantes. Sí que podemos resaltar que los gritos constantes que escuchamos son en contra de Pedro Sánchez y también resaltan el hecho de que, según dicen, están partiendo el territorio nacional, están dividiendo España. Esto entronca de alguna manera estas manifestaciones de protesta que se están desarrollando en esas inmediaciones, forman parte de todo un proceso que venimos viviendo a lo largo de los últimos días con esas negociaciones con el independentismo catalán, y que han tenido de alguna manera su punto con mayor efervescencia a las puertas de Ferraz, al caer prácticamente la tarde-noche, donde hemos visto pues verdaderos incidentes. Es decir, que esa responsabilidad que se le pide a las élites no son palabras vacías, sino que si no se les pide responsabilidad a las élites, luego nos escuchan en casa y la gente pues actúa como actúa, ¿no? Sí, y sobre todo también que después, como no puede ser menos, cada cual pensamos de una manera diferente a los demás. Entonces, lógicamente esto, por mucho que te lo enseñen, si después, cuando tú llegas a un sitio y eso no se cumple también, te quedas perplejo. Y cuando las élites políticas, por ejemplo, son incapaces de decir las cosas más o menos claras respecto de lo que está pasando, sino sencillamente contemporizar, a mí me parece, sean de una parte o sean de otra, me parece que es un gravísimo error, porque claro, si este señor me dice que él va por la calle y que las mujeres están paramilitarizadas, yo lo primero que haría sería, directamente por ser ciudadano, ir a denunciarlo, pero nada más, nada más. Yo no soy quien para juzgarlo ni nada, pero sin embargo, con las palabras sí que prácticamente te ayudan a ti en una determinada manera. Si a ti te dicen, por ejemplo, esto es una tontería, pero si te dicen, por ejemplo, que está lloviendo, si tú vas a salir de casa en ese momento, prácticamente, ¿cómo se llamaban? Que no recuerdo estas, la transformación de la palabra en acción. Performativa, ¿no? Performativa, efectivamente. Tú cogerás un paraguas y te lo pondrás para no mojarte, porque, claro, lógicamente, ¿no? Claro. Entonces, desde ese punto de vista, como no tengan mucho más cuidado en lo que dicen, sin que eso sea censura, lógicamente yo creo que es para estar preocupados. Sí, como lo estamos, ¿no? Y tiene consecuencias también. Tiene consecuencias, claro. El lenguaje no es neutro, la lucha en la comunicación política también es una lucha por el lenguaje, por las palabras, porque esas palabras marcan unos phrases, ponen
unos temas y luego tienen consecuencias, ¿no? Consecuencias a veces no buscadas, Sí, pero claro, esa parte performativa. Y luego rescatar también el valor referencial de la palabra, que parece que se está perdiendo, ¿no? Entonces, estamos asistiendo, pues eso, a este momento de posverdad donde la verdad, donde la realidad parece que ya no ata, ¿no? Aparece lo fuera en el acuerdo, no aparece. Oiga, que son 4 páginas el acuerdo y ahí aparece la palabra. Ya venimos negando esa parte referencial del lenguaje que es fundamental para la vida en sociedad y la vida en común y poder entendernos, hacerme claro. entender y entender al que piensa diferente. Y a partir de ahí avanzar. La cuestión es que, salvo sorpresa mayúscula, dentro de un rato Pedro Sánchez será investido presidente, con 179 votos a favor. Entonces, a partir de ahí, ¿qué escenarios, los escenarios que cabe dibujar, cuáles son? ¿Cuáles pensáis que van a ser? ¿Más protestas? ¿Más conflicto interno dentro de los propios socios? ¿Más reivindicaciones por parte de los socios de los acuerdos que van a decir, oye, que de lo mío, como decía Jesús María antes, que cabe interpretar de esta legislatura, o al menos de los comienzos de esta legislatura que echa a andar? Mirar al futuro en este caso a mí me da un poco de miedo, por una razón, porque primero lo que va a llevar también sobre todo a la prensa y a la información que estamos esperando es cómo se va a componer el gobierno. Ahí tenemos la primera clave, ¿no? Claro. Que saltaba esta mañana con Irene Montero y pero ese es que veto, es lógico que también es otra vez, algunas personas dirán, oye, lo mío en el sentido de que yo pertenezco a este partido y por lo tanto también... De hecho, Irene Montero no, Ione Belarra. Sí, claro. Pero después, ojalá se cumpliesen, fueran de unos partidos, algunas de las propuestas que ayer oímos en este sentido, ¿no? O sea, el hecho de que mucha gente, por ejemplo, puede llegar mal todavía al final de mes, por ejemplo, ¿no? O sea, habrá que poner un cierto orden, que también esto es contrario completamente a que yo hago todo el dinero que me da la gana aprovechándome de la situación, o sea, es todo lo contrario, pero habrá que poner un cierto orden para que se pueda convivir en paz, mínimamente en paz. Claro. Yo, si eso se consiguiera, por ejemplo, pues me vería contentísimo. Lo que pasa es que de momento, hasta que no se calmen las aguas, pasar a esas cuestiones concretas, ¿no? digamos, de programa, de iniciativas, de medidas, como algunas de las que se expusieron ayer en el discurso del candidato, no voy a decir que pasen a un segundo plano, pero sí que quedan desdibujadas, ¿no? Porque ahora estamos en ese momento de explosión, ¿no? de cosas, de emociones, de sensaciones, de euforias. No lo sé. Entonces, claro, eso todavía no sé cuánto tiempo más se puede alargar. Porque la realidad es compleja. Hombre, una acción decidida, comentada por cualquiera de los dos, de las dos personas, en este caso, del señor Feijóo y del señor Abascal, diciendo, bueno, nos desvinculamos completamente de esto, yo creo que tendría también, evidentemente, un resultado, a lo mejor no en un día, pero sí en 3 días. ¿Hasta qué punto es responsabilidad de los líderes políticos, tanto de uno como de otro lado, de echar un poquito, de calmar las aguas, ¿no? Y va a ser complicado, porque respondiendo a tu primera pregunta de cuál puede ser el futuro, pues el futuro no tenemos bola de cristal, pero sí que vemos una legislatura muy, muy compleja, muy, muy difícil. Primero porque dentro del bloque de gobierno va a haber muchas tensiones, lo llevamos diciendo a lo largo de la mañana, ya se ha visto también en los propios discursos de unos y otros, el que de lo mío y si cumples o no cumples lo acordado, ahí va a haber muchas tensiones y por tanto cada votación en el Parlamento van a tener que volver a echar cuentas y atar acuerdos. Luego, desde la oposición, claro, la oposición va a ser una oposición frontal porque es una oposición, yo creo que de las más fuertes que se recuerdan en la democracia. No solo en el Parlamento, sino que tiene la mayoría absoluta en el Senado y gobierna 11 de las 17 comunidades autónomas y las 2 ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. Es decir, el poder territorial, también cuando dicen, no entiende la diversidad de España, dice, bueno, para no entender la diversidad de España, gobiernan casi todas ellas, el Partido Popular. Sí. Entonces yo creo que esa posición del Partido Popular pues también va a ser muy enérgica. Y luego me preguntabas por la calle. Yo ahí sí que espero pero claro, estamos viendo, y lo comentaba con otros compañeros, asistiendo a algo yo creo inédito desde la historia de la democracia, donde la derecha, por lo habitualmente centro-derecha, salía a la calle por cuestiones de un solo tema, ¿no? Lo hemos visto salir a la calle por la vida o en contra del aborto, por temas de educación. Sí.
Ahora estamos viendo una salida a la calle no convocadas por un partido concreto, bueno, la del fin de semana sí, pero las de toda la semana y estos días no están convocadas por un partido concreto y son mantenidas en el tiempo. Entonces yo esto no lo había visto y con mucha gente joven, muchas de ellas violentas, otras no, y yo creo que eso sí que es una novedad que no habíamos visto hasta ahora. Me vais a permitir que vayamos hasta ese hemiciclo. Estas son las imágenes que ven ustedes, son imágenes del exterior, en directo, que les estamos mostrando a través de las cámaras de Navarra Televisión, pero nos vamos hasta el interior del hemiciclo, donde ha terminado Patxi López y interviene ahora. Estamos viendo a Miguel Tellado, que está interviniendo en este momento en el Congreso. Vamos a escucharle. Silencio, por favor. Silencio. Señor López, le quiero aclarar a usted y a su grupo que quien patrocina esta moción de censura es un fugado de la justicia que se escapó de... Señor Tellado, si no se ciñe a las alusiones... No, señor Tellado, o se ciñe a la alusión o no tiene la palabra. Si me deja hacer uso de la palabra, señora presidenta, le diré que se nos ha atribuido que alentábamos la violencia. Y quiero decirle que no, que desde este grupo condenamos la violencia siempre. Silencio. Y que nos solidarizamos con el diputado socialista que ha sido agredido. Condenamos la violencia siempre. Se equivocan, nosotros la condenamos siempre y por eso condenamos esa agresión. Ustedes la alientan en el momento que la perdonan, en el momento que y en el momento que la amnistían. Respeto las manifestaciones pacíficas de los ciudadanos que se dan en la calle y escuchen a los ciudadanos. Ustedes no van a conseguir que España se calle ante... Señor Tellado, se le ha acabado el tiempo. Bueno, pues acabamos de escuchar al vicepresidente de organización del PP respondiéndole a Patxi López, y en este momento que interviene Pedro Sánchez para darle la réplica al portavoz de su propio grupo. Vamos a escucharlo brevemente. Gracias, Patxi, gracias, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Para mí es un honor compartir militancia con un socialista como tú. Quiero dirigirme a los 121 escaños que están aquí presentes del Grupo Parlamentario Socialista y del que tengo el honor de formar parte. Y junto con el Grupo Parlamentario del PSOE también quiero dirigirme a todas y a todos los afiliados y afiliadas del Partido Socialista, a los militantes, pero también a los trabajadores y trabajadoras y a aquellas personas que simpatizan con nuestras ideas y valores, ¿no? Gracias, compañeros y compañeras, de corazón. Sé que el proceso que nos ha traído hasta este día y en este preciso momento no ha sido fácil para vosotros y para vosotras, como tampoco lo ha sido para mí. Así que gracias por vuestra confianza. La confianza es lo que damos cuando no podemos ver. Cuando todo es visible no es necesaria la confianza, porque basta simplemente con mirar. Una negociación que recuperase la normalidad política para una parte de la ciudadanía de nuestro país y que al mismo tiempo permitiera la permanencia de un gobierno de progreso necesitaba, evidentemente, discreción, y nuestra indispensable discreción, como era previsible, ha sido usada también contra nosotros y nosotras, ¿no? Sé muy bien que es muy difícil mantener la calma cuando nos hacen las más graves acusaciones, cuando se desata una tormenta de insultos, como estáis viviendo incluso esta misma mañana al entrar en estas Cortes Generales. Falsedades de toda lisa, ¿no? y injurias contra todos nosotros. Sé lo duro que está siendo para quienes hacéis vuestro trabajo político, cultural, social, en las casas del pueblo, verlas asediadas y agredidas. Y no solamente vosotros, sino también, por extensión, a todas vuestras familias, a las cuales quiero mandar un abrazo desde esta tribuna. Sé lo difícil que resulta soportar los señalamientos.
lo difícil que resulta soportar los señalamientos que no hacen medios de comunicación alternativos en redes sociales, sino también prensa tradicional de nuestro país. Sé lo difícil que es eso, sé lo difícil que son los señalamientos, las amenazas, y también sé que lo habéis hecho con valentía y con dignidad, con la dignidad que os da el ser auténticos demócratas. Pero a pesar de todas esas dificultades, como brillantemente ha dicho nuestro portavoz Patxi López, el Partido Socialista Obrero Español ha dado una impresionante lección de prudencia, de compromiso, de determinación en medio de una cada vez más ruidosa tormenta. Todas ellas eran condiciones esenciales para que prosperara el diálogo con quienes piensan de forma muy distinta a nosotros, lo sabemos. Porque en medio del ruido y de la furia desatada por algunos grupos políticos, la templanza es una manifestación de respeto y necesitamos recuperar eso, el respeto que en muchas ocasiones se ha perdido desde que hace ya 5 años, en 2018, prosperara la primera moción de censura contra un gobierno efectivamente sentenciado por la justicia por casos de corrupción. El único reproche que de verdad nos hace el Partido Popular y Vox nada tiene que ver con los acuerdos con partidos nacionalistas. De hecho, la derecha está deseando iniciar contactos con ellos, como bien nos ha recordado, por ejemplo, el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, ¿no? El único reproche que de verdad nos hace la derecha es que con esos acuerdos habremos ganado el Gobierno, que es lo que va a suceder hoy, después de esta votación. Pero ganar el Gobierno es lo que nos permite, como ha dicho antes brillantemente el portavoz, mejorar la vida de quienes más necesitan del compromiso político, de las instituciones públicas, de las personas que más dependen de lo público. Cuando incrementamos las partidas dedicadas a las becas, cuando subamos el salario mínimo interprofesional, cuando profundicemos en las políticas de defensa de las mujeres, de respeto a quienes son diferentes, cuando aprobemos medidas a favor de la protección del planeta o del desarrollo económico sostenible que llega a todos, recordad, diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Socialista, que todo eso lo habéis conseguido junto con otros grupos parlamentarios, vosotros y vosotras. Yo, desde luego, no lo voy a olvidar nunca, querido Patxi, querida Eva, no lo voy a olvidar nunca, por eso os aseguro que sabremos emplear este tiempo tan duramente conquistado, que ya no será un tiempo de silencio, al contrario, será un tiempo de diálogo fructífero, un tiempo de cambio, un tiempo de prosperidad, un tiempo de justicia social y de libertad. Un tiempo, como bien decía en sus últimas palabras el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, de defender la alegría. Así que gracias de corazón a todos y todas vosotros y vosotras. Señorías, gracias, señorías. Señorías de todos los grupos parlamentarios aquí presentes, la democracia española, su soberanía reside en esta Cámara. Aquí es, en este Parlamento, donde están representados todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Es aquí donde, mediante el diálogo y la votación, se conforma y se expresa la voluntad democrática de nuestro pueblo en cada momento y ante cada circunstancia. Este es el mecanismo que nos dimos en nuestra Constitución como mujeres y hombres libres para gobernarnos. Este debate terminará ahora con una votación que decidirá un gobierno legítimo, un gobierno democrático, un gobierno constitucional, cuyo poder está limitado por las leyes y por el mandato temporal. Cuando las ciudadanas y los ciudadanos emiten su voto, con el mismo voto están eligiendo al tiempo, el gobierno y a la oposición democráticamente. Ambos tienen la misma fuente de legitimidad, ambos merecen el mismo respeto. Y porque en democracia las victorias son limitadas, también lo son las derrotas. La democracia solo es posible si se acepta esa derrota temporal y limitada. Así es la democracia parlamentaria. Y así debe seguir siendo si queremos preservar nuestra convivencia libre y pacífica. Antes de finalizar, señorías, me gustaría dirigirme a todos los grupos parlamentarios que hoy darán su apoyo a esta investidura para renovar la presidencia del Gobierno y formar un nuevo Gobierno de coalición progresista.
a los 179 diputados y diputadas que han comprometido su voto y que representan nada más y nada menos que a 12.600.000 ciudadanos de nuestro país y que el pasado 23 de julio decidieron elegir seguir avanzando en lugar de retroceder. A todos ellos y a todas ellas, moitas grazas, moltes gracias, esquerrik asko, muchas gracias. Bueno, pues así concluye esa réplica de Pedro Sánchez a la bancada de su propio grupo, y lo cerraba con una, ahí vemos un poco ese saludo especial que le ha dado al portavoz Patxi López, quien se refería por momentos antes en su discurso. La democracia es posible si se acepta la derrota, decían Jordi, Jesús Mari, y decía hace unos instantes el propio Pedro Sánchez. Sí, si me permites, voy a ejercer aquí un poco mi labor de académico, y empezamos la mañana mostrando mi preocupación y la termino también mostrando mi preocupación. Y quiero recomendar un libro a la audiencia que creo que es sencillo de leer, que es Cómo mueren las democracias, de dos profesores de la Universidad de Harvard, de Levinsky y Ziblatt, que estudian y analizan las democracias. No mueren de un día para otro, que eso puede ser a través de un golpe de Estado violento, pero no suele ser habitual. Hay una degradación institucional. Hablan de muchas cosas, pero hablan de tres conceptos y han salido a lo largo de la mañana. Uno, hablan del respeto, la necesidad del respeto y de la legitimidad del que piensa diferente. Cuando se pierde ese respeto personal, ahí se están socavando los cimientos también de la democracia. Hablan de un segundo concepto, que es la contención institucional. La capacidad de bloqueos puede hacerse, ¿no? La amnistía es constitucional o no, bueno, ya veremos, vamos a dejarlo de momento en dudoso, pero es una cuestión muy excepcional. Entonces, los políticos tienen que contenerse institucionalmente y no utilizar herramientas excepcionales de forma más o menos normal. Entonces estamos viendo que no hay contención institucional. Lo vemos con la amnistía y, si queréis, para que haya para todos, también con la reforma del Senado. Se están utilizando momentos que son legales y legítimos, ya veremos, pero que deberían contenerse institucionalmente. Y un tercer es la defensa de la separación de poderes, en especial del Poder Judicial, ¿no? Todo aquello que socave al Poder Judicial es una señal de alarma, ¿no? Y cuando vemos salir a todas las asociaciones de jueces y fiscales, cuando vemos salir a los despachos de abogados, cuando dices, ojo, tienen que saltar las alertas, y por tanto también, después de estos 2 días de debates, realmente mi preocupación es manifiesta, ¿no? Y aquí bueno, me remito a esta lectura. Sí, no, pero en fin, al final hay que escuchar a personas como vosotros, ¿no? Para tratar de conformar una cierta opinión o de tener una cierta perspectiva de lo que está, o un poco de contexto de lo que está pasando, y la verdad, pues uno, no sé si se queda tranquilo o no después de escucharte, Jordi. Jesús Mari. Ya os he dicho al principio que he dudado muchísimo de la propuesta esta de amnistía, he dudado muchísimo, y sobre todo desde el principio he tenido también mis dudas, sigo teniendo mis dudas, pero no tanto ya por lo que aquí está escrito, cuanto porque si puede eso llevar a donde se quiere que llegue, porque esa sería, en cierto modo, la única forma de justificar algo que en principio ha molestado a muchísima gente, ha molestado, y no me extraña que lo haya molestado, ¿eh? Yo soy uno de ellos. Pero sin embargo, si esto saliera adelante, sería, yo creo, beneficioso completamente, porque la convivencia, que es para lo que han dicho que está, para que la convivencia sea mejorada respecto de lo que es ahora, o de lo que ha sido sobre todo en Cataluña, pero también lo que ha repercutido en toda España, ¿no? Absolutamente. Bueno, vámonos, el pleno está en un receso de 10 minutos antes de comenzar la votación, son la 1:20. Vámonos hasta ese patio del Congreso de los Diputados. Roberto Cámara, allí se encuentra desde el punto de la mañana, contándonos cómo están las cosas por ahí, que desde luego hay mucho trasiego, también desde el punto de la mañana, y así se lo hemos venido contando. Roberto, adelante. ¿Qué tal? Pues mira, sí, hemos hecho una formación literal de un pasillo en este punto en el que nos encontramos. Aquí a mi derecha está el Salón de los Pasos Perdidos y el propio hemiciclo, y los diputados y las diputadas pues en este receso salen a tomarse un café, salen a fumarse un cigarro. En fin, estamos aquí todos los medios de comunicación en formación. Estoy aquí trabajando hoy con mi compañero Íñigo Yanzi, que os está dando pues ahora
todos los medios de comunicación esperando pues estas primeras reacciones. Queremos saber muchas cosas, ¿no? No hay tiempo suficiente para aclararlo todo, pero a buen seguro el momento más importante es el que llega dentro de 10 minutos y si alguien se nos pone delante, pues preguntaremos. Hay muchas ganas de hacer muchas preguntas y de saber sobre todo cómo va a acabar esto hoy. Pues efectivamente, fíjate Roberto, entre una de esas preguntas, bueno, pues algo de lo que también nos informan nuestros propios compañeros, ¿no? Porque el Partido Popular ha respondido a la insinuación del Partido Nacionalista Vasco, del PNV, sobre esa conversación. ¿Os acordáis lo que decía Aitor Esteban de lo que le dijo? Lo ha insinuado, de lo que le dijo hace 2 meses y tal. Bueno, pues ha negado con rotundidad haberle ofrecido el Ministerio de Industria al PNV. Eso lo ha dicho el Partido Popular a cambio de la investidura de Feijóo. Ni ese ni ningún otro tema nos apuntan que sale esa respuesta desde Génova. Así que bueno, ya vamos sabiendo alguna cosita más. Vámonos hasta las inmediaciones del Congreso con nuestro compañero Antonio Gómez de Olea. Antonio, adelante. Sí, Ricardo, estamos en la parte superior de la calle de la carrera San Jerónimo. Y fíjense porque son multitud los que se congregan. No sé si pueden escuchar desde sus casas los gritos que están dando, pero es que aquí concretamente hay 2 asociaciones que poco tienen que ver con lo que hemos visto en la carrera de San Jerónimo y os hemos mostrado hace unos minutos. Lo que están viendo en la parte izquierda del final de la carrera de San Jerónimo es concretamente el Frente Obrero, que es una asociación de izquierdas. Ven las banderas rojas, que es un símbolo. Y también en la mano derecha podemos ver Junta Democrática. Es un grupo dirigido por Rubén Gisbert, que, digamos, está en contra de cómo está conformado el Congreso de los Diputados y concretamente ayer vimos también unas imágenes en las que se podía ver cómo habían acampado en el Congreso y fueron desalojados de esta zona. Bueno, pues vámonos. Gracias, Antonio. Volvemos de nuevo hasta el patio del Congreso. Ahí está Roberto hablando con la persona, con Herminio Sancho, que es la persona que se ha convertido en protagonista al recibir un huevazo cuando entraba al Congreso. Y Vicente. Ya han visto el panorama y entonces hemos llamado a los 2 policías que ya me han estado por allí a que vinieran, pues porque a lo mejor al salir y ya nos han increpado, nos han empezado a faltar, a decir barbaridades, entonces han tirado un huevo que tiene mucha suerte, yo creo que era medio duro. Me ha dado aquí y yo salto arriba y no me ha manchado ni el traje, luego me he limpiado y ya está. Eso es. ¿La policía a salir? Si no es por la policía no salimos. Le debemos a los 2 policías que estaban en el hostal. Me tengo que ir a votar. Haremos lo que tengamos que hacer. Me voy a votar, sí. Venga, voy a votar, sí. Bueno, pues Herminio Sánchez, que estaba dando explicaciones de cómo ha sucedido ese huevazo, del que les hemos informado a lo largo de esta retransmisión, y decía que se tenía que ir rápidamente para adentro del hemiciclo a votar, porque ya vemos cómo se están tomando posiciones tras esta pequeña pausa para comenzar esa votación que, si nada cambia y todo va conforme al guión preestablecido y del que hemos tenido conocimiento ya a lo largo de las últimas horas y de esta mañana de investidura, pues será favorable para los intereses de Pedro Sánchez. Bueno, Jesús María, sí. Aprovechando lo que ha dicho Jordi. Sí. Aprovechando lo que ha dicho Jordi, quisiera hacer también referencia a la contención. Tienen que contenerse la lengua, tienen que contenerse, o sea, lo cual no significa que no puedan hablar, por favor, son cosas completamente diferentes. Pero las críticas se pueden aceptar perfectamente sin que la crítica arrastre también a aquel que la lleva adelante, ¿no? Y a mí me parece que lo que está pasando en el Congreso desde hace ya un tiempo es la pérdida completa de la contención y al mismo tiempo del soltar lo que se diga, porque todo está o todo cae bajo la libertad que tienen los diputados para poder decir precisamente eso, lo que les da la gana. La contención es una cosa que a mí me pareció, cuando leí también el libro, francamente interesante. Contención institucional, uno de esos... Sí, y necesaria. Además, o sea exacto, hay medidas que se pueden tomar que son extraordinarias, pero hacemos de lo extraordinario lo ordinario. Entonces, cuando hablan de, por ejemplo, hacen referencia a la capacidad de bloqueo de las cámaras en el sistema presidencial, ponen varios ejemplos porque analizan muchos países,
esa contención institucional hay que medirla también mucho, porque no todo lo que es legal pues es necesario, es conveniente en un momento dado. Bueno, puede ser legal, hombre, que mínimo, es el mínimo, pero luego entonces esa contención en la palabra y en las decisiones, claro. Esa contención institucional es importantísima para la democracia. Contención, y fíjate, me vienen a la memoria también unas palabras de Barack Obama antes de ser presidente de los Estados Unidos. La audacia de la esperanza, es un libro que él estuvo estudiando o escribiendo. Audacia, diría yo también, ¿no? Que se le presupone a un líder político a la hora de tomar decisiones, un poco en base a esto. Todo lo que el marco en el que me muevo como político es legal. ¿Puedo aplicarlo todo en ese momento? Pues igual hay que ser un poco audaz y saber calibrar qué conviene en cada momento, ¿no? Entiendo yo. Exacto. Pero por eso mismo quizá yo me quedo perplejo ante las iniciativas que está tomando este presidente de gobierno, ahora en funciones, pero que quizá inmediatamente salga ya investido, ¿no? Tal y como están las cosas. Pero me parece que es un poco rupturista, pero si las cosas salen bien, da pasos gigantescos que en otros momentos serían mucho más dilatados en el tiempo. Y esto es lo que hasta ahora ha demostrado que va a misa, pero ya veremos a ver lo que pasa con la situación actual. Sí, yo también, por coger un poco una parte optimista, yo creo que esta polarización de la que llevamos hablando toda la mañana y que estamos asistiendo ya desde hace tiempo en política, creo que todavía en este país, y recojo un poco con la última intervención de Antonio, no hay polarización social, o aunque está ampliando, creciendo la polarización social, todavía no es significativa con otros países. Pero esto que estamos viendo en las calles es lo que, ojo, que es peligroso. Creo que en la sociedad en la que vivimos tenemos amigos que piensan diferentes, discutimos, claro, a veces se nos hincha la vena, claro, es que pero es normal. ¿Es esta la realidad la que estamos viviendo en el Congreso? Sí, porque lo estamos viendo ahí, pero ¿es eso lo que es extrapolable a cada uno de los rincones de España? Me gustaría, citando a Adolfo Suárez, cuando decía, ¿no?, hacer normal en política lo que es normal en la calle. Pues yo creo que en esto también, lo que es normal en la calle, que es que tengamos amigos que piensan diferente, que tenemos vecinos que piensan diferente, que podemos hablarlo y discutirlo, sin enfadarnos, sin enemistarnos, sin convertir en un enemigo, que sea también normal en el hemiciclo nuestros representantes y que puedan hablar respetándose y claro, viendo sus diferencias. Bueno, pues vámonos hasta el patio del Congreso de los Diputados de nuevo. Roberto, adelante. Están ya tomando posiciones dentro del hemiciclo para las votaciones sus señorías, como se refería hace unos instantes Pedro Sánchez a sus compañeros de bancada. Roberto, adelante. Sí, son 10 minutos que se pasan volando entre salir, entrar y los saludos, los medios y demás, pues estamos como para que se equivoquen en el voto o que falte alguno con los números tan ajustados como están en una investidura, en una votación de investidura como la de hoy. No sé si justo cuando el diputado que había sido agredido decía, no, ya lo que me faltaba era quedarme aquí para acabar provocando un cambio en esos números que se esperan hoy, que se espera que no haya sorpresas y que todo se cumple conforme está establecido y conforme se han ido firmando los acuerdos con las distintas formaciones parlamentarias. Bueno, nosotros estamos pendientes si podemos acceder a alguno de los diputados que queda por entrar, pero vamos a estar muy pendientes. Y después, lo que sí que os puedo decir es que como todo sea como el revuelo que se ha montado hace apenas 5 minutos, en cuanto acabe la votación, vamos a ofreceros las declaraciones inmediatas en cuanto podamos, pero desde luego con todos los medios de comunicación que estamos hoy aquí, esto me vais a atrever que diga que va a ser un poco como la selva. Habrá que ver, efectivamente, ahí hay una maraña de periodistas entre quienes te encuentras, pues es normal pensar eso. Fíjate que tenemos una última hora que nos acaba de llegar al término de la votación. Desde el Parlamento de Navarra intervendrá la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, que ayer estaba en ese discurso de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso. Hoy tocaban labores parlamentarias, pero sí que es cierto, nos han comunicado que estará. Roberto, comienza la votación. De hecho, sí, adelante. Establece el reglamento sí, no, de la decía Cámara que precisamente la presidenta había pedido incomparecer, pero la mesa y Junta le obligó a estar hoy ahí y por eso no se ha podido quedar esta segunda jornada. Bueno, pues escucharemos. Gracias, Roberto. Vamos al hemiciclo, al interior del hemiciclo, a ver cómo transcurre esta votación, que era para lo que estamos aquí. Venga, adelante. Clara y audible. Fuerte.
aunque los señores secretarios que les llamen repetirán el sentido de la votación para evitar cualquier dificultad. El llamamiento se hace por orden alfabético, pero comenzando por el primer apellido del señor diputado, cuyo nombre ha sido sacado a suerte y que ha sido el del señor Gómez Besteiro. El Gobierno en funciones y la mesa votarán al final. Se va a iniciar la votación y yo ruego silencio a toda la Cámara para que sea muy audible tanto el nombre del diputado como el sentido de su voto. Por tanto, este es un momento muy importante. Yo pido mucho silencio para facilitar el trabajo también a los secretarios y secretarias de la mesa que van a ir repitiendo los nombres. Ruego al secretario primero que dé comienzo al llamamiento. Gómez Besteiro, José Ramón. Sí. González Bella, María del Mar. No. González Fernández, Mercedes. Sí. González Gracia, Juan Antonio. Sí. González López, Nahuel. Sí. González Pons, Esteban. No. González Robato Perote, Jacobo. No. Granollers Cunillera, Inés. Sí. Guardiola Salmerón, Miriam. No. Guerra López, Sonia. Sí. Guijarro Ceballos, María. Sí. Guijarro García, Chema. Sí. Guinard Moreno, Lidia. Sí. Gutiérrez Prieto, Sergio. Sí. Hernández Quero, Carlos. No. Hernando Fraile, Rafael Antonio. No. Hernando Vera, Antonio. Sí. Herrera García, Milena. Sí. Herrero Bono, José Alberto. No. Hispán Iglesias Lucel, Pablo. No. Oses Íñiguez, Ignacio. No. Hoyo Juliá, Belén. No. Huguet Tous, Pedro Luis. No. Ibáñez Hernando, Ángel. No. Ibáñez Mezquita, Alberto. Sí. Inés Tejido, Isabel. Sí. Iñárritu García, John. Sí. Jerez Antequera, Juan Carlos. Sí. Jiménez Linuesa, Beatriz. No. Jorday Roura, Teresa. Sí. Lamoa Estañol, Marc. Sí. Lastra Fernández, Adriana. Sí. Legarda Uriarte, Miquel. Sí. Lima García, Laura María. No. Llamazares Domingo, Esther. No. Llorens Carbonell, Teresa. Sí. Lois González, Marta. Sí. López Águeda, Óscar. Sí. López Álvarez, Pachi. Sí. López Cano, Ignacio. Sí. López Maraver, Ángel. No. Lorente Anaya, Macarena. No. Lucas Ayala, Francisco. Sí. Macías Gata, Alfonso Carlos. No. Madrena Simir, Marta. Sí. Madrid Olmo, Bartolomé. No. Maldonado López, Adriana. Sí. Marcos Ortega, Milagros. No. Marí Bosó, José Vicente. No. Mariscal Zavala, Manuel. No. Marquesa Tess, Amador. Sí. Martín Blanco, Nacho. No. Martín García, Pedro Samuel. No. Martín Martínez, Andreu. Sí. Martín Rodríguez, Margarita. Sí. Martín Urriza, Carlos. Sí. Martínez Barbero, Verónica. Sí. Martínez Gómez, Antonio. No. Martínez Hierro, Lander. Sí. Martínez Lavella, Ana. No. Martín Ramírez, Carmen. Sí. Martínez Salmerón, Joaquín. Sí. Martínez Seijo, María Luz. Sí. Matos Castro, Sergio Carlos. Sí. Matute García de Jalón, Óscar. Sí. Mejía Sánchez, Karina. No. Melgarejo Moreno, Joaquín. No. Mellado Sierra, Valle. Sí. Méndez Monasterio, Lourdes. No. Mercadal Vaquero, Pepe. Sí. Merino Martínez, Javier. No. Mesquida Mayán, Joan. No. Micómico Águeda. Sí. Mínguez García, Monse. Sí. Moneo Díaz, María Sandra.
No. Montesinos de Miguel, Macarena. No. Moraleja Gómez, Tristana María. No. Morales Álvarez, Álvaro. Sí. Moro Almaraz, María Jesús. No. Muñoz Abrines, Pedro. No. Muñoz de la Iglesia, Esther. No. Nacarino Bravo Jiménez, Aurora. No. Narbona Ruiz, Cristina. Sí. Nazarre Oliva, Begoña. Sí. Navarro López, Pedro. No. Nogueras y Camero, Miriam. Sí. Noriega Gómez, Javier. No. Núñez Feijóo, Alberto. No. Núñez González, Noelia. No. Olano Vela, Jaime Eduardo. No. Ortega Smith Molina, Francisco Javier. No. Palencia Rubio, Héctor. No. Paniagua Núñez, Miguel Ángel. No. Parra Aparicio, Julia. No. Parra Gallego, Agustín. No. Pascual Rocamora, Sandra. No. Pastor Julián, Ana María. No. Pedreño Molina, Juan Luis. No. Peña Camarero, Esther. Sí. Perea y Conillas, María Mercé. Sí. Pérez Coronado, Pablo. No. Pérez López, Álvaro. No. Pérez Ortiz, Isabel María. Sí. Pérez Osma, Daniel. No. Pérez Recuerda, Isabel Gema. No. Pin Ferrando, Gala. Sí. Plaza García, Inés. Sí. Poblador Pacheco, María Araceli. Sí. Pose Mesura, Modesto. Sí. Pozueta Fernández, Isabel. Sí. Prieto Serrano, María Isabel. No. Puente Santiago, Óscar. Sí. Puello Sanz, Jorge. Sí. Puyol Bonel, Eduard. Sí. Puy Fraga, Pedro. No. Quintana Carballo, Rosa. No. Quintanilla Navarro, Miguel Ángel. No. Rayo Lombarte, Artemi. Sí. Ramajo Prada, Óscar. No. Ramírez Carner, Arnau. Sí. Ramírez del Río, José. No. Ramírez Martín, María Lourdes. No. Ramírez Moreno, María de las Nieves. Sí. Ramos Esteban, César Joaquín. Sí. Redondo Cárdenas, Gonzalo. Redondo Cárdenas, Gonzalo. Sí. Sí, sí. Regades Fernández, David. Sí. Rego Candamil, Néstor. Sí. Requena Ruiz, Juan Diego. No. Rey de las Heras, Luis Alfonso. Sí. Reinal Reillo, Esperanza. No. Rivera Arias, Engracia. Sí. Rivera de la Cruz, Marta María. No. Ribes Arcaina, Caridad. Sí. Robles López, Joaquín. No. Rodríguez Almeida, Andrés Alberto. No. Rodríguez Calleja, Patricia. No. Rodríguez de Millán Parro, María José. No. Rodríguez Salas, José Antonio. Sí. Rodríguez Serra, Santi. No. Rojas García, Carlos.
No. Rojas Manrique Juan Antonio. No. Rojo Blas Alberto. Sí. Román Jasanada Antonio. No. Romaní Cantera José Ignacio. No. Romero Pozo Rafaela. Sí. Romero Vilches María de los Reyes. No. Ros Martínez Susana. Sí. Rueda Perelló Patricia. No. Rufián Romero Gabriel. Sí. Ruiz Boix Juan Carlos. Sí. Ruiz de Pinedo Undiano Iñaki. Sí. Ruiz Solás María de la Cabeza. No. Sanz Alonso Muñumer Pablo. No. Sáez Cruz Emilio. Sí. Sagastizábal Unceta Barrenechea Idoia. Sí. Sauquillo García Luis Carlos. Sí. Salazar Rodríguez Francisco José. Sí. Salvador Iduch Jordi. Sí. Sánchez Díaz María del Carmen. Sí. Sánchez García José María. No. Sánchez Ojeda Carlos Alberto. No. Sánchez Pérez César. No. Sánchez Serna Javier. Sí. Sánchez Sierra María del Mar. No. Sánchez Torregrosa Maribel. No. Sancho Íñiguez Herminio Rufino. Sí. 1 del mediodía, seguimos en directo desde el Congreso de los Diputados. Nosotros seguimos aquí apostados donde tenemos que permanecer los medios para poder hacer estas conexiones en directo en el patio del Congreso, siguiendo esta votación que se presupone sin sorpresas, porque alguna sorpresa ha habido en otras ocasiones. Antes recordábamos la de la reforma laboral. Anabel Díez es periodista del País. No sé cuántos años llevas en la profesión y cuántos años llevas cubriendo la información parlamentaria. Anabel, gracias porque siempre me atiendes, siempre que te lo pido. Sí, bueno, nada, un saludo desde luego a la audiencia de Navarra, a la que tengo un especial afecto por esa tierra. Bueno, hemos pasado muchas investiduras y lo que ocurre, lo que decíamos antes fuera de micrófono, que como en los últimos años tengo sensación de que hay investiduras cada 6 meses, repetición de elecciones, entonces ya antes lo teníamos tan claro, 82, 86, 89, 90... Después ya las cosas han cambiado mucho y en esta investidura precisamente los parámetros son completamente diferentes. Es una investidura en la que el primer partido de la oposición, que tiene tanto por lo que pelear durante esta legislatura, no ha enseñado sus cartas, las propias de un partido de oposición, sino que se presenta a la investidura de un candidato pidiendo elecciones. Esto sí que es una característica distinta, o sea, como si no hubiera terminado la campaña electoral, como si no hubiera terminado o estuviera a punto de culminar el proceso de investidura y, por tanto, hay mucho que hacer todavía. Ahora los medios nos vamos a ocupar de la formación de gobierno, porque, como has dicho, Roberto, a no ser que haya sorpresas, saldrá, o que alguien se equivoque, que todo puede ser, pero la investidura saldrá y estaremos en la preparación del gobierno, en los perfiles del gobierno, en si entra Podemos, que no va a entrar, todavía lo que podemos decir que no va a entrar, en las características de los ministros que impulse Yolanda Díaz, todo esto. Pero a mí me interesa mucho cómo va a empezar la legislatura, el comportamiento de los independentistas. Vamos a ver qué es lo que van a pedir, en qué parámetros se van a mover, pero también va a ser muy interesante qué va a hacer el Partido Popular. Yo creo que es el momento ya de que el Partido Popular, con tantos millones de votos y tanta representación en España, haga el duelo de que no va a gobernar,
de que hay una investidura y un gobierno absolutamente legítimo con diputados que han sido votados por los ciudadanos. Por eso digo que es una investidura muy diferente a otras, porque aquí no se ha definido el papel ni de los socios del gobierno, cómo se van a comportar, ni de cómo se va a comportar el primer partido de la oposición. Está todo por hacer. Claro, la pregunta primera para responder es si este gobierno va a aguantar los 4 años, con tanto socio con el que hay que tejer la confianza, porque esto va de confianzas, no nos olvidemos. Certezas no hay. No hay certezas de la duración de la legislatura. Como todo gobierno, desde luego Pedro Sánchez, y ya ha demostrado determinación, va a querer, claro, que la legislatura obviamente sea de 4 años, pero esa garantía no la tiene nadie. En el Partido Popular dicen en su análisis interno esta legislatura va a durar poco, pero yo no sé si es más un deseo que basado en certezas que no las tenemos, porque todo va a depender, es verdad, si la actitud de los independentistas, fundamentalmente de Junts per Catalunya, su actitud va en exigencias rápidas e inmediatas de sus cuestiones identitarias y no tanto de la agenda social, sobre todo, que quiere poner en marcha el gobierno. Si Junts cree, o para su electorado, o de cara a las elecciones en Cataluña, considera que sus demandas no van demasiado rápidas, nos podemos encontrar con que puede haber un parón, un bloqueo y, por tanto, convocatoria de elecciones. Pero yo creo que en 2 años, al menos sí, se pueden prorrogar los presupuestos. Incluso yo creo que estos primeros presupuestos van a salir, porque ahí hay todavía bastante dinero para todas las comunidades autónomas, hay fondos europeos y yo creo que presupuestos habrá y eso ya es un horizonte. Digo lo de los 2 años porque está dentro de los mentideros y de los análisis de los partidos políticos. Pero yo no me atrevería a decir si van a ser 2, 3 o 4. De momento nos quedaremos con esperar a los 100 días y veremos a ver cómo... Bueno, está terminando la votación muy brevemente, que no te quiero entretener, porque hemos empezado por la G, ya ha pasado a la B. ¿Y dentro del Partido Popular se va a cuestionar a Feijóo? Yo creo que hablábamos antes también de qué harán los partidos políticos y sus conveniencias. En el Partido Popular no hay ningún caldo de cultivo a corto y medio plazo para que haya ningún impulso de sustitución a Núñez Feijóo, en absoluto. No lo creo en absoluto. No te puedo decir si en las próximas elecciones generales él será el candidato, no lo sé, pero desde luego, si fuera dentro de 2 años, en absoluto. Antes tiene que haber unas elecciones europeas, ahí vamos a ver cómo le va al Partido Popular, tiene que haber unas elecciones probablemente en Galicia, tiene que haber probablemente unas elecciones en el País Vasco. No es menudo calendario. Sea el mejor momento para el Partido Popular para embarcarse en cambiar el candidato. No lo creo. Anabel Díez, periodista del País, un orgullo haber podido charlar contigo y siempre tus análisis, que son muy interesantes. Gracias, Roberto, y un saludo a Navarra y a los compañeros de Navarra. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, nos quedamos aquí, va a terminar ya la votación y después pues llegarán las reacciones desde el patio del Congreso. No. Cuesta Rodríguez María del Socorro. No. De Andrés Guerra Javier. No. De las Cuevas Cortés Félix. No. De los Santos González Jaime Miguel. No. De Luna Tobarra Llanos. No. De Mer Méndez Rocío. No. De Rosa Torner Fernando. No. Del Moral Leal María Luisa. No. Del Valle Rodríguez Emilio Jesús. No.
Delgado Arce. Bueno, pues como Celso decimos, Luis. prácticamente quedan ya un puñado de votos Delgado, por Zaramona, conocerse. De Hernández, momento Jiménez, todo sobre el guión. Jordi, Jesús Mari, parece que Díaz no hay Marín, sorpresas y todo, como decimos, Sí. sobre lo que estaba ya preestablecido, ¿no? Luc André. Yo no llevo el Sí. control, pero... No lleváis el control. Pues muy mal, tenías que estar llevando el control, claro. Como... Joder, para eso estáis vosotros. Ha habido un amago, no ha tomado el nombre. Yo creo que del es en el diputado. cambio, sí, pero... Sí, sí, hubo un esa- amago pero no, parece que nos salta la sorpresa y que vamos De a tener... momento, incluso Herminio Sancho no ha tenido ningún problema en la votación, así que todo sobre el guión. Venga, estamos terminando ya y Fernández González, María Mercedes. enseguida conoceremos el resultado. Pedro. No. Fernández Herrán Sandra. Vota telemáticamente. No. Fernández Ríos Tomás. No. Figaredo Álvarez Sala José María. No. Flores Juberías Carlos. No. Floriano Corrales Carlos Javier. No. Fols Blanc Javier José. No. Franco González Silvia. No. Fullahondo La Cruz Marije. Sí. Funes de Gregorio Carmen. No. Gallardo Barrena Pedro Ignacio. No. Gamarra Ruiz Clavijo Concepción. No. García Danero Carlos. No. García Bernal Begoña. Sí. García Félix Manuel. No. García Gómez David. No. García Gurruchaga María Luisa. Sí. García López Maribel. Sí. García Morís Roberto. Sí. Garre Murcia Cristóbal. No. Garrido Jiménez Elisa. Sí. Garrido Valenzuela Irene. No. Gavini Valls Isidre. Sí. Gil Lázaro Ignacio. No. Gil Santiago Carlos. No. Sánchez Pérez Castejón Pedro. Sí. Díaz Pérez Yolanda. Sí. Rivera Rodríguez Teresa. Sí. Álvarez Bueno José Manuel. Sí. Robles Fernández Margarita. Sí. Montero Cuadrado María Jesús. Sí. Grande Marlasca Gómez Fernando. Sí. Sánchez Jiménez Raquel. Sí. Alegría Continente María Pilar. Sí. Gómez Hernández Héctor. Sí. Planas Puchades Luis. Sí. Bolaños García Félix. Sí. Rodríguez García Isabel. Sí. Iceta Llorens Miquel. Sí. Miñones Conde José. Sí. Belarra Urteaga Ione. Sí. Morant Ripoll Diana. Sí. Navarro Lacova Carmen. No. Mariscal Anaya Guillermo. No. Leal Fernández Isaura. Sí. Pisarello Prados Gerardo. Sí. González Vázquez Marta. No. Gil de Reboleño Lastor 3 Esther. Sí. Bermúdez de Castro Fernández José Antonio. No. Rodríguez Gómez de Celis Alfonso. Sí. Armengol Socias Francina. Sí. ¿Hay algún señor o señora diputada que no hayan sido nombrados para votar? ¿No? En consecuencia, se procederá a realizar el escrutinio de los votos emitidos. Bueno, pues el Congreso que ya ha votado y ahora en el momento en que sepamos cuál es el escrutinio del voto, pues procederemos a saber si Pedro Sánchez es investido en esta sesión de hoy. Todo parece indicar que así es, pero bueno, de sorpresas está llena las casualidades también. Silencio, que ya terminamos.
El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos, 350. Votos a favor del candidato, 179. Votos en contra del candidato, 171. Abstenciones, ninguna. Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Pedro Sánchez Pérez Castejón, lo que comunicaré a Su Majestad el Rey a los efectos de su nombramiento como presidente del Gobierno. Esta es la imagen, la 1:15 de este 16 de octubre de 2023. Pedro Sánchez investido como presidente del Gobierno por 179 votos a favor y 171 en contra. Jesús Mari, Jordi, esto era lo que estaba escrito y esto es lo que ha ocurrido. De acuerdo, pues muchísimas gracias por habernos acompañado aquí para ver todo el... Y esta es la imagen, fíjate que estamos comentando antes, Jordi, también lo que son las imágenes, la puesta en escena también, incluso las palabras que se han pronunciado. Estas son imágenes de una bancada que celebra esta investidura después de 116 días, más de 3 meses y medio de negociaciones, de idas y venidas, de muchas tensiones que ya veremos en qué se traducen a partir de ahora, ¿no? Exacto. Ha habido una amnistía fallida, ahora tenemos ya una amnistía que ha llegado a término. Es una investidura por amnistía, ¿no? Ya tenemos investidura, ahora veremos si sale la amnistía adelante o no, ya está presentada. Creo que empezamos una legislatura que va a ser difícil, pero la foto de hoy pues es esa bancada socialista en pie, aplaudiendo al ya presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Bueno, Jesús Mari, como decíamos, esta es la fotografía, como decía Jordi, la fotografía del día. Un Pedro Sánchez investido presidente que ahora tiene todo un desafío por delante para gestionar muchas voluntades dentro del Gobierno y de sus socios, ¿no? Yo creo que más de lo que nos imaginamos. Los que no hemos estado casi nunca o nunca ahí, eso tiene que ser diabólico, dentro incluso del propio partido y dentro del propio Gobierno, ¿eh? O sea, en fin. Bueno, habrá que ir viendo, claro. Hombre, habrá que vivirlo, claro, y habrá que verlo. Habrá que escuchar cuáles son las justificaciones para que las Sale Feijóo, decisiones... vámonos hasta el Congreso de los Diputados. Perdóname, Jesús Mari, sí. Sale Feijóo, vamos a ver qué es lo que dice el presidente del Partido Popular. Digo que muchas gracias por la cobertura durante estos 2 días, han trabajado ustedes muy bien. Lamento que hayan ustedes estado rodeados de 1.700 policías, que creo que, como se ha visto, les necesitamos más en las calles de España. Y decirles que le he dicho al presidente del Gobierno que esto era una equivocación, pero él es el responsable de lo que acaba de hacer. ¿Vamos a seguir trabajando por nuestro país? La respuesta es que sí. Estamos preocupados por la situación en la que entra este presidente sometido a un contrato mensual que ha de suscribir el independentismo. La respuesta también es que sí. Y creo honradamente que ya el próximo miércoles en el Parlamento Europeo, que el Parlamento Europeo debata sobre el fundamento de esta investidura, que es una ley de amnistía al independentismo, es la peor forma de empezar una legislatura. Afecta a nuestra reputación internacional y afecta sin ninguna duda a nuestra democracia. Que en el Parlamento Europeo la próxima semana se debata sobre si en España está garantizado el Estado de Derecho o no, nunca lo habíamos tenido que vivir en nuestra democracia. Por tanto, insisto, me voy más preocupado que cuando entré y he visto además que el Partido Socialista está claramente en manos de aquellos que quieren, primero, un reconocimiento de nación distinta a la de España y segundo, un referéndum de autodeterminación. Y si esto no se hace, han dicho ayer,
esta legislatura peligra. Y entiendo yo que lo que necesita España es estabilidad y no peligro. Peligro en este momento, y las alertas democráticas están encendidas. Vamos a intentar trabajar por nuestro país, vamos a intentar devolver la cordura que la ambición personal del candidato ahora presidente ha conllevado a un callejón sin salida, y es que el presidente del gobierno está intervenido por el independentismo, va a ser presidente del gobierno durante el tiempo que quiera el independentismo, y lamentablemente las decisiones no se van a tomar en esta Cámara, sino que se van a tomar fuera de esta Cámara y fuera de España. Señor Feijóo, ¿qué le ofrecieron al PNV cuando estaba usted negociando? Me gusta mucho la cita del tractor, la verdad es que tengo que reconocerlo, y creo que el señor Aitor Esteban tiene tractores antiguos, porque los tractores nuevos no se gripan cuando falta aceite. Los tractores nuevos, cuando falta aceite, simplemente se para el motor. Me da la sensación que el PNV prefiere ser un eslabón, quizás el último, de un tractor viejo, pero yo al PNV le ofrecía un tractor nuevo, aquel que se para cuando no tiene aceite. ¿Pero le ofreció algún ministerio, señor Feijóo? Ustedes saben perfectamente que nosotros no hemos negociado con el PNV. El PNV nos dijo que mientras Vox hiciese el voto favorable a nuestra legislatura no cabía la negociación, y por lo tanto me sorprende mucho que, no habiendo negociado, alguien diga que sí se ha negociado, salvo que ellos hayan negociado con otro. Desde luego conmigo no. Conmigo el señor presidente del Euskadi Buru Batzá no ha negociado nada, ni yo con él, y pongo por testigo la conversación de ambos. ¿Está mintiendo entonces el señor? No, yo no he dicho que esté mintiendo, para nada. Yo para eso tendría que ser Pedro Sánchez. No, yo no he dicho que esté mintiendo. ¿Apoya los señalamientos que se están haciendo desde el Grupo Popular a diputados socialistas? No hay ningún señalamiento. Si se está señalando con nombre, apellido y con la foto. Por favor. Perdón. ¿Os abrís? Sí, por favor. Os lo agradezco mucho, Muchas gracias. Bueno, pues ha sido contundente el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Estamos esperando a que salga también el presidente, el recién investido presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Bueno, ya veis, en este punto es donde estamos recogiendo las declaraciones. Alberto Núñez Feijóo más moderado que desde luego el discurso de ayer, pero que ha mantenido su discurso con la intención de que en los próximos días se vayan conociendo también las medidas o no, la manera que el Partido Popular vaya a enfrentar esta nueva legislatura, Ricardo. Pues sí, Roberto, efectivamente. Estamos viendo imágenes de los abrazos que se está llevando, de los saludos cordiales, otros más formales, que se está llevando el ya presidente Sánchez, recién investido Pedro Sánchez. Decía Alberto Núñez Feijóo, ahora os hacía declaraciones a los medios, decía que Jesús Mari, antes de que te vayas, disculpamos también a Jordi, que se ha tenido que ir ya porque tenéis una agenda muy apretada, y desde luego desde las 9 de la mañana que llevamos aquí, pues uno lo entiende. Ahora te vas tú, Jesús Mari, pero no sin antes hacerte una pregunta, porque decía el propio Alberto Núñez Feijóo ahora que se iba más preocupado de cuando entró, y le decía a Sánchez que era una equivocación lo que ha ocurrido, pero que él es el responsable de lo que vaya a pasar. Claro, ¿cómo se lee esto que acaba de decir Alberto Núñez Feijóo? Pues de nuevo con lo de la continencia. Sí, bueno, pero claro, pero él no va a ser responsable de lo que va a pasar. Tendrá que ser responsable de aquellas decisiones que se tomen, pero decirlo así en bruto de lo que va a pasar, es que nadie sabe lo que va a pasar. Claro. Nadie sabe lo que va a pasar, O sea, que hay posibilidades de que evidentemente le sigan apretando evidentemente, pero él también tiene que saber que cuando ha estado cuando ha habido también algunos gobiernos del PP, también les han hecho la misma situación y les han dado a los que se dicen nacionalistas independentistas, efectivamente, bastantes cosas en especie, podemos decir así, y en dinero, o sea, entonces. Y en indultos. Y en indultos y en muchas cosas, o sea, si fuéramos, pero bueno, esperemos que para bienestar de todos
lo que ha dicho el presidente del gobierno ya hecho, se haga y se vayan a reforzar cierto tipo de planteamientos que beneficien fundamentalmente a todas aquellas gentes que lo necesitan incluso para poder vivir. Claro. Esto es importante, me parece, ¿no? Sí. Entonces, si llegan a este tipo de planteamientos y los pueden hacer realmente para que la gente pueda vivir mejor, sin ninguna duda que estaremos en el buen camino, ¿no? Porque esto también se puede olvidar prontísimo, ¿eh? Dependiendo de cómo vayan ahora mismo las cosas en un poco tiempo, la ley de amnistía quedará ya en el olvido completamente. Y con esto te despido ya, Jesús Mari, pero tiene varios frentes abiertos. De entre ellos yo destacaría tres. Uno, a ver cómo gestiona a nivel interno ese veto al que aludía Yone Belarra en cuanto a Primer problema serio. Ese es un problema que tiene que gestionar a partir de ahora. Después vendrá también el acuerdo con Junts y con los partidos nacionalistas catalanes, y en menor medida, puesto que parecía que en principio eran más complacientes con lo acordado desde Bildu o el PNV, pero a ver cómo se gestiona también todo lo acordado, y en este caso la amnistía, y en tercer lugar diríamos también la oposición dura que se plantea desde el Partido Popular, por no hablar ya de Vox, ¿no? Sí. Bueno, esperemos que poco a poco las cosas se vayan tranquilizando. Yo no pido a nadie que se muerda la lengua pero que, por favor, hay cierto tipo de contenciones, como dicen Ziblatt y Levitsky, que son necesarias para que las cosas más sencillas puedan funcionar. Y entonces, un mínimo de respeto, de autorrespeto y de respeto a las personas que están enfrente de ti, que no son, como decías antes, ¿no?, que no son tus enemigos, son tus adversarios. Pero en política es que se necesita que haya un adversario para poder mejorar las cosas que tú puedes pensar. Entonces, a ver si esto se va calmando poco a poco, y no estar ahí en la batalla permanente, porque al final la batalla también quema, ¿eh? La batalla quema. Pues Jesús Mari Osés, gracias por habernos acompañado en esta larga mañana de investidura que hemos tenido, que por fin, después de casi más de 3 meses y medio largos que hemos tenido, pues ha fructificado con todo lo que hemos tenido por delante, que no ha sido poco, pero seguiremos hablando. Pues gracias por invitarme, que es un placer para mí venir a veros. Un placer, Jesús Mari, venga. Gracias. Bueno, nosotros seguimos en cualquier caso tratando de buscar reacciones a este hecho del que venimos informándoles hace unos instantes. Ahí lo tienen, el nuevo presidente, reelegido presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, con 179 votos a favor frente a 171 votos en contra, que está saludando a quienes se acercan en este momento. Ya son muy poquitos los que se encuentran en ese hemiciclo donde se ha celebrado esta sesión de investidura. Estamos tanto allí como en las inmediaciones del Congreso de los Diputados, recogiendo lo que allí está ocurriendo, como decimos, dentro y fuera, porque fuera también veíamos ya concentraciones de protesta, algunas de protesta, evidentemente, después de todo lo acontecido en los últimos días en torno a los pactos de Pedro Sánchez que le han aupado a la presidencia de nuevo del Gobierno. Nos vamos a escuchar a nuestro compañero Roberto, que se encuentra en ese patio del Congreso esperando más reacciones que se vayan sucediendo una vez terminada ya esta investidura. Roberto. Pues mira, estamos viendo ya desde nuestro puesto, desde nuestra posición, a Yolanda Díaz, que creemos que se va a acercar hasta este punto para poder hablar con nosotros. Hemos visto salir también a la ministra Yone Belarra, a Irene Montero, y bueno, hay muchas cosas también que desde luego preguntarle a Yolanda Díaz. Entendemos que será el propio presidente el último que salga. Nosotros desde aquí ya no alcanzamos a ver la señal, Ricardo, de la realización, pero parece que enseguida va a salir al pasillo central para acercarse hasta el lugar en el que estamos. Pero sí, sigo viendo desde mi posición a Yolanda Díaz, que está saludando. Ahora hay aplausos de reconocimiento y de ánimo también para esta legislatura que empieza ya. Vemos a la jefa de prensa también
que avanza y en el momento que estemos en disposición, pues volvemos a conectar en directo con vosotros. Viendo imágenes que nos podía ofrecer nuestro compañero Íñigo Yanzi, que se encuentra allí contigo, y evidentemente resulta complicado el poder ofrecer algo más que una maralla de periodistas arremolinándose en torno a esa puerta de salida de sus señorías. Y bueno, pues en la medida en que podáis ir ofreciéndonos testimonios y declaraciones y reacciones a lo que acaba de suceder en el Congreso, pues las iremos escuchando, claro que sí. No sé si estamos en condiciones de poder irnos un poquito más allá de donde te encuentras, ya en las afueras, en la parte ya exterior del Congreso de los Diputados, donde está nuestro compañero Antonio Gómez de Olea. En cualquier caso, también estamos esperando reacciones aquí en Navarra, que ya las hay. La de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, secretaria general de los socialistas navarros, que hoy estaba aquí. Ayer fue a la sesión inaugural de la investidura y hoy tenía que estar en el Pleno del Parlamento y queremos escucharla. Así que vamos a ver si estamos en condiciones, si nuestros compañeros nos dicen que estamos en condiciones de poder escuchar a María Chivite. Está nuestro compañero Julen Oterga en el Parlamento de Navarra, así que me dicen que sí, que es posible, así que vamos a conectar. Ahí lo tenemos a nuestro compañero Julen. Adelante, muy buenos días, tardes ya, porque son la 1:30 de este mediodía. Ha habido ya reacciones, ¿no? La de la propia presidenta del Gobierno y secretaria general socialista. Buenos días, Ricardo. Sí, como dices, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ya se ha pronunciado y además la tenemos aquí al lado, a quien primero de todo agradecerle por atendernos en directo. Ha dicho en sus propias palabras, señora presidenta, que es una noticia positiva para Navarra. Bueno, claramente hubo más de 200.000 navarros y navarras que apoyaron a distintas formaciones políticas que han dicho sí a un gobierno de progreso. La legislatura pasada tuvimos un gobierno aliado de Navarra, en donde se triplicaron las inversiones, en donde se desplegó el autogobierno y donde claramente la mayoría de los navarros y navarras tuvieron beneficios, subida de las pensiones, subida del salario mínimo interprofesional, reforma laboral que ha mejorado la calidad del empleo y también para los jóvenes, el bono cultural o el bono de transporte. Por lo tanto, es una buena noticia para Navarra volver a tener un gobierno de progreso, un gobierno que garantice avances y convivencia y además un gobierno apoyado muy mayoritariamente por los navarros y por las navarras. En la pasada legislatura usted misma decía que subrayaba esa buena comunicación con el gobierno. Entendemos que en estos 4 próximos años, ya con la investidura de Pedro Sánchez, esa comunicación va a seguir igual. Pues esperemos que sí. De hecho, como digo, estos 4 años anteriores le ha venido bien a Navarra tener un gobierno aliado. Desde luego, desde el Gobierno de Navarra seremos exigentes, iremos al Gobierno de España a reivindicar inversiones, infraestructuras y cuantas cosas sea posible al Gobierno de España para mejorar la calidad de vida de los navarros y de las navarras. Comentaban desde Plato, presidenta, que usted sí que estuvo ayer en ese Congreso de los Diputados, hoy le ha tocado pleno. ¿Cómo vivió esa sesión ayer? Bueno, pude estar solo en una parte de la sesión. Bueno, a mí lo que me interesaba saber es cuáles van a ser las líneas políticas del Gobierno en los próximos 4 años y lo que pude ver es bastantes coincidencias en las prioridades. Todo lo que tiene que ver con el reforzamiento de la sanidad pública y de la atención primaria. Prioritario la vivienda, prioritario la transformación de nuestro tejido productivo. Ahí nos hemos puesto también en la industria de Navarra. El tema también de la igualdad. De manera transversal al Gobierno de Navarra estamos haciendo muchísimo hincapié en la igualdad y también una cuestión importante que es el tema de la convivencia, porque siempre lo digo, sin convivencia no hay prosperidad. Por lo tanto, vi un alineamiento de intereses entre lo que queremos para Navarra y lo que también quiere hacer el Gobierno de España. Muchísimas gracias, presidenta María Chivite. Nos tiene que dejar, compañeros, porque tiene que seguir en ese pleno, pero nos quedamos con esas palabras de la líder del Ejecutivo Foral. Que Pedro Sánchez haya revalidado esa presidencia es una noticia positiva para Navarra. Muchas gracias por esa información de última hora. Desde el Parlamento de Navarra, primeras reacciones a la investidura de Pedro Sánchez, que como vemos ya en las imágenes en directo que nos sirven desde el propio Congreso, está en estos momentos siendo muy demandado por los medios gráficos que buscan la foto después de haber sido reelegido presidente nuevamente
por otros 4 años del Gobierno de España. Entendemos que ahora abandonará ese hemiciclo del que se despide del personal y si se atiene a bien, pues hará unas primeras declaraciones a los medios de comunicación. Ya veremos si es posible o no. En cualquier caso, allí estamos a las puertas del Congreso de los Diputados con nuestro compañero Roberto Cámara, muy pendiente de lo que está sucediendo en estos momentos. Roberto, no sé si estás en condiciones de podernos aportar algo de lo que tú estás viendo allí. Decimos que ya Pedro Sánchez abandona en estos momentos el hemiciclo y no sabemos si va a trasladarse o a pasar por donde os encontráis los medios de comunicación. Pues entendemos que sí, entendemos que se acercará hasta este punto de directo donde está también la cámara principal de la realización del Congreso de los Diputados. Lo que pasa que es verdad que estamos, en fin, decenas de periodistas, de cámaras, de micros, de cables, en fin. Vamos a ver si somos capaces de ofrecer las primeras declaraciones del presidente Sánchez y a partir de ahí pues que llegue todo con la mayor nitidez posible. Hemos visto hablar a los medios a Óscar Puente, que fue alcalde de Valladolid y que en el intento de investidura de Núñez Feijóo fue la persona que habló en nombre del Partido Socialista. Hemos visto también a la exministra Carmen Calvo, ha estado con nosotros aquí delante, bueno, pues ofreciendo esas primeras opiniones sobre lo que ella espera de esta próxima investidura. Y bien, pues vamos a ver si finalmente Pedro Sánchez sale del interior del hemiciclo. Está ya la policía en la puerta tratando de abrir ese pasillo y entendemos que el punto en el que estamos va a ser el punto en el que va a hacer esas declaraciones. Generalmente se hacen dentro ante los medios, pero somos tantísimos los periodistas acreditados que se ha optado por hacer las declaraciones fuera. Parece que va a salir, yo desde aquí no alcanzo, pero compañeros que están un poco más adelantados, los cámaras están ya pidiendo que se abra el pasillo y parece que sí. Sí, efectivamente, el presidente que va a llegar hasta el punto en el que estamos. No lo sé, Ricardo, esto va a ser inminente. Bueno, en cualquier caso sí, así va a ser, porque ya ha abandonado el hemiciclo y parece ser que en breves instantes se le espera en ese patio en el que te encuentras. Veremos si es posible acceder al punto exacto donde te encuentras y podemos escucharlo con claridad. Mientras tanto, nos cuentan que está con nuestro compañero Antonio Gómez de Olea, están hablando. Sí, ahí estamos viendo ya las declaraciones de Cristina Valido, la portavoz de Coalición Canaria. Sí, con nuestro voto, sin él, sin claudicar y manteniendo nuestro rechazo a la amnistía. Explicaba hoy usted en su intervención, bueno, pues ese sí a la investidura de Feijóo y ese sí hoy a Sánchez, pero siempre con el interés de los canarios de fondo. Sí, y sobre todo con el compromiso de que seremos leales si el gobierno lo es y que nosotros cumpliremos mientras el gobierno cumpla y si no lo hace, nosotros daremos por roto nuestro acuerdo. Decía que iba a ser muy exigente y que iba a vigilar bien a los ministros para que se cumplan esos acuerdos que alcanzaron con Coalición Canaria. Exactamente, ahora lo que me toca es perseguir, vigilar que se cumplan todos los acuerdos que hemos firmado y que respondan en coherencia al acuerdo que hemos alcanzado. Vigilaré y daré la lata y estaré pendiente porque este acuerdo es muy importante. Si no se cumple, nosotros tampoco cumpliremos. ¿Le han valido las respuestas de Sánchez? Ayer decía pues que echaba en falta más presencia de Canarias en su discurso. ¿Le ha valido lo que le ha contestado hoy? Bueno, tendremos que hablar con más detenimiento sobre inmigración. Hoy no había tiempo para más, pero desde luego la crisis humanitaria que Canarias vive necesita de muchos más minutos que los tendremos sin duda alguna en esta misma Cámara. Y ese recadito que les ha dejado usted, ¿verdad? En la bajadita les espera. Sí, los canarios siempre decimos eso al que no cumple con nosotros, ¿no? Por eso he querido terminar además poniendo una nota de canariedad simpática, diciéndole al señor Sánchez que cumpla con lo firmado, porque si no, en la bajadita les espero. La última, ¿con qué sensaciones se va a casa? Bueno, con el sueño, el deseo de que esta crispación se relaje,
de que recuperemos el entendimiento y el diálogo y que la sociedad no se divida por intereses partidistas. Una pregunta para Navarra Televisión. ¿Usted cree que finalmente va a llegar esa... Vamos a escuchar a nuestro compañero Antonio Gómez de Olea, que le ha preguntado a Cristina Valido. que llegan a las islas? Pues tiene que llegar, porque ese es uno de los acuerdos que hemos alcanzado. Y si no llega la modificación de la ley del menor para que los niños que llegan a Canarias por miles jugándose la vida sean competencia y responsabilidad también del continente y no solo de las islas a las que llegan, nosotros entenderemos que el acuerdo está roto. Gracias. Bueno, pues las declaraciones de Cristina Valido, la portavoz de Coalición Canaria, cuyo voto favorable a la investidura de Pedro Sánchez no le... Bueno, lo pone de alguna manera en cuarentena en espera de que se cumpla lo acordado con el presidente Sánchez en cuanto a la denominada Agenda Canaria. Estamos en directo, tanto en la parte exterior del Congreso como en la parte más interior del patio de acceso al hemiciclo, donde se espera que en breve comparezca ante los medios de comunicación el presidente Sánchez. A la par que ocurre esto, ahí están viendo ustedes imágenes del exterior del Congreso de los Diputados. Esta es la imagen del interior del patio, donde previsiblemente en breves instantes comparecerá Pedro Sánchez. Y a la par de todo esto, como decimos, se están produciendo ya las primeras comparecencias públicas en rueda de prensa, esto en sede parlamentaria, de los diferentes portavoces. Acabamos de escuchar acabamos de ver que estaba haciéndolo la portavoz de Vox. Bueno, en cualquier caso, están ocurriendo cosas como, por ejemplo, la concentración que hace escasos instantes ha tenido lugar a las puertas del Palacio de Justicia de Navarra, en una concentración para protestar de alguna manera, para discrepar de manera institucional contra la ley de amnistía y ese choque de poderes entre el judicial y el ejecutivo, y esa concentración que había convocado el propio Tribunal Superior de Justicia de Navarra y que estaba apoyado también por el Colegio de Abogados de Navarra. Pedro Sánchez investido presidente y, como decimos, estamos en directo contándoles desde las 9 de la mañana los pormenores de esta investidura, larga investidura después de 3 meses, más de 3 meses y medio. Estas son imágenes de los exteriores, señal en directo que les estamos ofreciendo con nuestros compañeros desplazados hasta la capital de España para contarles los pormenores de lo que allí ocurre. Y, como decimos, en breve estamos esperando también a que el propio presidente Sánchez se dirija a los medios de comunicación. En espera de que todo esto ocurra, vamos a hacer una pequeña pausa y estamos de nuevo con todos ustedes. Hasta ahora.